Hoy Jesús resume así su relación con los discípulos. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Jesús introduce en quienes le siguen un espíritu nuevo. Sus palabras comunican vida. El programa que propone puede generar un movimiento capaz de orientar el mundo entero hacia una vida más digna y plena. Sus palabras son espíritu y vida. Esta es la relación que Jesús establece con sus discípulos. Él es el maestro que comunica sus palabras. Ellos, los discípulos, que acogen sus palabras como fuente de vida. Hemos escuchado, sin embargo, que los discípulos dicen: pero estas palabras son inaceptables, son duras de entender. Es duro este lenguaje. Que las palabras de Jesús sean espíritu y vida no quiere decir que no sean palabras exigentes, a veces oscuras, a veces duras de entender y de poner en práctica. Pero sus palabras, aunque a veces parezcan duras, siempre transmiten vida, hacen vivir, pues sus palabras comunican el Espíritu de Dios. Todos nosotros sabemos que aquello que un día los discípulos le dijeron en Galilea sigue válido hoy. No es fácil aceptar estas palabras. Y no se referían solo al discurso de la sinagoga en Cafarnaúm, donde Jesús hablaba que era un pan bajado del cielo y que daría su carne por la vida del mundo. No, sus palabras eran duras de entender. Era un lenguaje difícil de admitir. Ustedes y yo estaremos de acuerdo que no es fácil aceptar que hay que amar a los enemigos, que hay que perdonar siempre a todos, sin límite, que no es fácil acoger esta palabra de Jesús. Cuando te golpeen en una mejilla, no respondan con la misma violencia, pongan la otra mejilla. No es fácil aceptar esto. Sin embargo, estas palabras son las que contienen espíritu y vida. Son las únicas que pueden transformar el mundo. No es fácil aceptar las palabras de Jesús cuando nos dice que por su causa seremos perseguidos, injuriados y llevados ante las autoridades prisioneros. No es fácil. Jesús nos pide incluso alegrarnos cuando por su causa nos ofenden, nos insultan y dicen toda clase de mal por su causa. No es fácil aceptar esto. No resulta fácil aceptar que los últimos, los pobres, los enfermos, los que sufren, las víctimas, estos son los primeros en el corazón de Dios. No son los ricos ni los poderosos, ni los que se creen mejor que los otros y por eso los juzgan y los critican. Los primeros son los que a los ojos del mundo parecen últimos. Y los que a los ojos del mundo parecen primeros son los últimos. Es duro de admitir este lenguaje. No es fácil aceptar que Jesús nos pida no quedarnos callados, sino decir a la luz en los techos de las casas lo que Él nos ha dicho en secreto. Esto no es fácil. Es mucho más fácil una religión de sacristía, quedarnos encerrados en los templos. No, hay que decirlo en los techos de las casas.
Es más fácil una religión de sofá, estar cómodamente acomodado mientras los demás sufren, luchan, son exterminados, son explotados. Ellos en un sillón, es mucho más fácil. Es mucho más fácil asomarse en la ventana, sin hacer nada, viendo como espectadores, como turistas, la injusticia y la violencia del mundo. No, ustedes lo que oyen en secreto, lo dicen en los techos de las casas, dice Jesús. Esto no es fácil. No es fácil proclamar sin miedo que Dios está con quienes anhelan y luchan por la justicia, no con quienes atropellan a otros seres humanos, les quitan la libertad y los irrespetan en su dignidad. Con ellos no está Dios. Nos resulta fácil aceptar que Dios, el Padre de Jesús, no tolera las ambiciones de riqueza y de poder, y que nos pide denunciar y rechazar a quienes como faraones gobiernan en modo autoritario y oprimen a los pueblos. No es fácil. Es peligroso. Es riesgoso. Más fácil el sillón, la sacristía y asomarnos por la ventana y cerrar las puertas. Son duras las palabras de Jesús cuando nos dice que es mejor cortarse la mano si es ocasión de pecado, antes que perder la vida eternamente. Cuando nos dice que solo nos salvaremos si estamos al lado y servimos a los pobres, si damos de comer al hambriento, si damos de beber al sediento, si damos refugio al perseguido, si compartimos nuestros bienes con quien tiene menos, si visitamos a los que están encarcelados, porque en todos esos pobres está Él, Jesús. Qué difícil es aceptar la palabra de Jesús cuando nos revela en el Evangelio que la grandeza no está en servirse de los demás, sino en servirles, lavándoles los pies como Él hizo, y estar dispuesto a perder por amor de los otros. Tenían razón los discípulos al decir: estas palabras son difíciles de aceptar. Yo creo que vale la pena recuperar esa frase del Evangelio de hoy, porque nos recuerda que el camino de la fe es un camino que contradice la lógica humana, la comodidad egoísta, la indiferencia cobarde, la mediocridad de quien no quiere ser creyente hasta el fondo. Hay que reconocer que el Evangelio no es fácil de vivir. A pesar de que Jesús se da cuenta que sus palabras nos inquietan y a veces nos resultan difíciles de aceptar, no cambia su mensaje, no suaviza sus palabras, no le dice a los apóstoles: están asustados, entonces vamos a cambiar algunas cosas. No entienden algunas de las frases que he dicho, entonces las vamos a poner más aceptables. Vamos a hacerlo todo un poquito más lógico, más cómodo, para que no se me vaya. No, dirigiéndose a los 12, dice el Evangelio de hoy, les hace la pregunta decisiva: ¿también ustedes quieren marcharse? Aquí el Evangelio no se cambia. No los quiere retener por la fuerza. Les deja la libertad de decidir. Porque sus discípulos no han de ser nunca siervos, sino amigos.
Si quieren, pueden volver a sus casas. Pero aquí el Evangelio no se cambia. Esto sigue teniendo validez hoy. Hermanos, ¿sienten ustedes que ser fieles a la iglesia hoy en Nicaragua los pone en peligro? ¿Prefieren ser dóciles esclavos de una ideología y de un gobierno que mete miedo y somete? ¿Quieren seguir obedeciendo órdenes superiores que contradicen el Evangelio y lo que les dice su conciencia? ¿Quieren vivir en un modo egoísta sin preocuparse por la situación del país para no crearse problemas? Quien no esté dispuesto puede irse. Quien quiera conservar su puesto de trabajo a causa de ser fiel a Jesús, a la iglesia y a sus pastores, puede irse. Quien quiera abandonar la radicalidad de su fe y prefiera maltratar a los demás y dejar que maltraten a los demás, traicionando su conciencia, puede irse. Quien quiera estar al lado de la injusticia, de la represión violenta, de la mentira, de la opresión, puede irse. El Evangelio de Jesús es otra cosa y exige otro camino. Al final del Evangelio de hoy, una vez más Pedro responde en nombre de todos. Su respuesta es ejemplar, sincera, humilde, sensata, propia de un discípulo que conoce a Jesús lo suficiente para no abandonarlo. Su actitud puede todavía hoy ayudarnos a quienes con fe vacilante tienen miedo y no se deciden a dejar la mediocridad y vivir en plenitud según las palabras de Jesús. ¿Qué responde Pedro? Señor, ¿a quién iríamos? Si te dejamos a ti, ¿a quién buscamos? ¿A dónde podríamos ir? ¿A quién iríamos? No tiene sentido abandonar a Jesús de cualquier manera sin haber encontrado un maestro mejor y más convincente. Si no seguimos a Jesús, nos quedaremos sin saber y sin tener a quién seguir. Y no es bueno quedarse sin luz ni guía en la vida. Pedro es realista. ¿Es bueno abandonar a Jesús sin haber encontrado una esperanza más convincente y atractiva? ¿Basta sustituirlo por un estilo de vida cómodo, pero egoísta, sin apenas tener metas y horizontes? ¿Es mejor vivir como cómplices del mal, callados por miedo, incapaces de colaborar para construir una sociedad mejor que sea reflejo del reino de Dios? Díganme ustedes, ¿es mejor vivir así que vivir según el Evangelio de Jesús? ¿A quién iríamos? Hay algo que Pedro no olvida: tus palabras dan vida eterna. Pedro siente que las palabras de Jesús no son palabras vacías ni engañosas, no son palabras manipuladoras, no son palabras sin sentido. Junto a Jesús han descubierto la vida de otra manera, se han sentido amados, han descubierto su dignidad, se ha abierto una nueva esperanza, sienten dentro de ellos una fuerza irresistible, atraídos por Dios hacia el bien. ¿Dónde podrían encontrar una noticia mejor de Dios? El mensaje de Jesús les ha abierto el camino a la vida eterna, porque solo la fe en Jesús y la comunión con Él en la iglesia nos hace vivir en plenitud. Solo Él nos hace vivir una vida que vale la pena, aún corriendo riesgos, aún con todas sus exigencias.
Y Pedro al final recuerda algo fundamental. Al convivir con Jesús, ha descubierto que en Él hay algo más que un ser humano. En Él hay un misterio que a ellos se les escapa. Intuyen a Dios en su humanidad. Que solo en Él se revela el amor misericordioso y salvador de Dios. Ellos han vivido con Él, desde lejos, a la distancia, desde la indiferencia o el desinterés. No se puede reconocer el misterio que encierra Jesús, pero los 12 lo han tratado de cerca. Lo han oído, han comido con Él, han convivido con Él. Por eso pueden decir: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y seguirán junto a Jesús. Hermanos y hermanas, nosotros también no podríamos encontrar un modo mejor de vivir. No podríamos hallar la alegría, el gozo y la paz que solo Dios da. ¿A quién iríamos sin Jesús? Esta es la gran pregunta que nos queda hoy del Evangelio. Hay que adherirnos a Él con todo el corazón y dejar que sus palabras, que nos transmiten espíritu y vida, guíen nuestra existencia. Que por intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, Madre de Jesús, el Señor nos dé fuerzas a todos para vivir unidos a Él con fidelidad y alegría, dejándonos guiar cada día por sus palabras, las únicas que comunican espíritu y vida y nos dan fuerzas para construir un mundo más humano y mejor para todos. Amén.